Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a los distribuidores de tipo óptico con bobina externa, usando todos los componentes para hacer el circuito completo. Tenemos en la mesa el distribuidor, tenemos un multímetro, la computadora, simulador de inyectores, transistor de potencia, bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Tenemos el distribuidor de tipo óptico de un motor Z24 de 8 bujías. Esta es su numeración. Acá tenemos el módulo óptico y que salen las 4 líneas. Estas líneas las conectamos directamente a la computadora por medio de este arnés. Como este es el tipo de distribuidor con bobina afuera, tiene un transistor de potencia. El caso es este de 3 líneas. Todas estas líneas van hacia la computadora. Esta computadora, por ejemplo, es de un Nissan Sentra 93 serie BA, que es toma azul. Lo particular de estos vehículos es que no importando el vehículo que sea, mientras tenga el mismo tipo de toma, se pueden probar igualmente, al menos en el circuito de chispa y circuito de inyección. Entonces tenemos el arnés, aquí tenemos la simulación de los inyectores, esto para poder hacer diagnóstico de la computadora. Tenemos por acá el transistor de potencia. Y la ventaja que tenemos con estas conexiones, que yo puedo reemplazar el transistor si yo deseo por cualquier otro. Y así podemos tener un probador de transistores. Igualmente del distribuidor. Aquí por ejemplo, algo que no mencioné en el video pasado, es que estos distribuidores sufren mucho de las líneas de acá. Como son delgadas, se rompen fácilmente. Entonces, mientras nosotros sepamos la conexión, podemos hacer un nuevo toma, quitando este y haciendo nuevas conexiones. Y ahí tenemos la bobina que está por acá. Para hacer la prueba al distribuidor óptico junto con la computadora, necesitamos las conexiones del distribuidor a la computadora, transistor de potencia hacia la computadora, necesitamos el simulador de inyectores, positivos, uno va hacia la computadora, el otro va hacia la bobina de encendido. El cable azul es negativo de bobina y va hacia la bobina. Y tenemos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas, que ya está conectado, y el otro hacia la computadora. Teniendo todo conectado, encendemos la batería y al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas y también tiene que haber pulso en los inyectores. Como pudieron observar en esta prueba, vimos que hubo chispa en la bujía de pruebas y vimos que hubo pulso en los inyectores. Esto quiere decir que están todos los componentes en buen estado. ¿Qué pasaría si no hubiera ni chispa ni inyección? Entonces tendríamos que ver el distribuidor
probarlo por separado, así como lo vimos en el video 29. Si esa prueba es satisfactoria, vamos a quitar este toma del distribuidor. Vamos a apagar por acá. Vamos a mantener encendida la computadora, y si está puesto en el vehículo, tiene que estar en switch on. Con el multímetro en escala de 20 voltios, tenemos que verificar los voltajes que llegan a este toma. Por ejemplo, guiándonos por el distribuidor, tenemos que la línea roja es la línea que está por acá. La del negativo es la que está al contrario, y de ahí las otras dos son las señales. Entonces, esta es la positiva y esta de acá es la negativa. Entonces aquí vamos a ver voltaje de batería. En este caso la batería tiene 11.7. Entonces ese es el voltaje que estamos viendo. Está correcto este voltaje. De ahí tenemos que ver las señales. Esta tiene 5 voltios y la otra tiene 5 voltios. Si tenemos estos voltajes, quiere decir que la computadora está en buenas condiciones. Por ejemplo, no dudamos si tiene o no tiene los positivos y negativos adecuados. En este caso sí los tiene. Vamos a conectar otra vez el distribuidor. Puede haber otro caso. Puede haber que haya chispa pero no inyección. Si fuera ese el caso, entonces el problema es de la computadora, ya que al ver la señal de entrada y hay chispa, entonces quiere decir que está el distribuidor en buenas condiciones. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Que hubiera inyección pero no chispa. Entonces es problema ya sea del transistor de potencia que está por acá o de la bobina. Por ejemplo, vamos a simular que está malo el transistor de potencia. Lo vamos a quitar de acá. Al girar el distribuidor podemos ver que solo hay inyección y no vemos chispa. Entonces en este caso sí tenemos que revisar la conexión del transistor. En este caso digamos que este está malo. Este es de 3 líneas, tendríamos que cambiarlo. El detalle es que a veces no se encuentran este tipo de transistores en las ventas de repuestos. Entonces podemos ocupar otro tipo de transistores, no necesariamente el de este vehículo o el de esta marca. Podemos ocupar prácticamente cualquier transistor de potencia que tengamos a la mano. Vamos a poner 3 ejemplos de transistores que se pueden ocupar en el caso de que este estuviera malo. Acá tenemos transistor de GM, visto el video número 7. Lo vamos a conectar. Hay varios transistores que tienen o necesitan positivo. El de Nissan no necesita, este sí necesita un positivo, aparte de las líneas que ya sabemos. Entonces vamos a girar el distribuidor. Podemos ver que sí hay chispa. Tenemos otro ejemplo. Este transistor es de Isuzu
con motor 4ZE1. Este tiene dos líneas. La línea verde es pulso de inyección, pulso de transistor. La línea azul es negativo de bobina. Y el tierra lo hace la carcasa. Vamos a conectar este transistor. Vamos a ver que siempre hay chispa. Y tenemos un último ejemplo. Este transistor o un módulo encendido es de Toyota. Es de los vehículos tipo inyectados. Aquí podemos ver que no es necesaria todas las líneas para poder ocupar como transistor de ópticos. Lo que sí necesitamos es un negativo a la carcasa, porque en el caso de este módulo, carcasa va, el tierra va en la carcasa. Vamos a conectar. La conclusión es que podemos ocupar cualquier transistor con este tipo de encendido. Anteriormente les había hecho el caso de que si estuviera malo el distribuidor o las líneas, tendríamos que hacer un nuevo toma. Vamos a retirar este distribuidor. Y vamos a poner este del Nissan K24. Aquí, por ejemplo, mientras nosotros sepamos la conexión, tengamos conectores, podemos incluso hacer nuestro propio conector. Así que por esa razón es muy bueno tener este tipo de ayudas para este tipo de distribuidores. Adicional, si tenemos esta computadora, por ejemplo, y tenemos otra que sea toma azul, podemos probar la computadora. En el circuito de chispa de inyección, todos estos vehículos llevan los mismos pines. Ya pueden variar sensores, pueden variar otras cuestiones, pero sí se puede. Incluso se pueden ocupar computadoras de motores de 6 cilindros. Para propósitos de prueba es posible. Estas han sido las pruebas a los distribuidores de tipo óptico utilizando todos los componentes. Gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.